Amén. Les saludo, hermano, con la paz del Señor. Sean todos, pero todos bienvenidos. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Nos habíamos quedado en Romanos capítulo 12. El verso 1 habíamos estudiado la semana pasada, referente a que nosotros podamos entregar a nosotros mismos como sacrificios de olor fragante. Amén. Dice la palabra, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, así como es, cómo se debe adorar a Dios. Acá Pablo está enseñando, haciendo un poquito referencia a lo de la vez pasada. Pablo nos estaba instruyendo de que cómo nosotros debemos alabar, cómo nosotros debemos adorar al Señor. Es que en la antigua Roma había mucho ritualismo. La gente hacía muchos sacrificios para intentar satisfacer a las deidades. También eso pasó con algunos judíos que se hacían pasar por cristianos y estaban llevando de vuelta a cristianos a las prácticas, a los rudimentos. Incluso predicaban que hay que volver a circuncidarse, a guardar la ley y un montón de otras cosas para poder adorar al Señor. Pero lo que el Señor estaba enseñando principalmente era de que nosotros debemos entregarnos a Él. Nosotros mismos ser el instrumento de adoración. Y hablábamos también que a las personas les es fácil adorar con su dinero, con su sacrificio, etcétera, etcétera, pero no se quiere entregar. Entonces es la gran diferencia de este mundo entero, en donde todas las religiones del mundo, incluidas las evangélicas, incluye sacrificios de hombre, rituales de hombre. Amén. Pero que la verdadera adoración es que yo luche contra el pecado. Que yo me enfrente cada día a mi yo, a Julio Sánchez, levantándome todos los días con este yo. Porque este duerme conmigo, se despierta conmigo, y esa es la vieja naturaleza. Pablo justamente estaba enseñando que nosotros estamos teniendo una lucha constante contra la carne. No solamente contra Satanás, sino la lucha principal del creyente es contra la carne. Hoy tenemos muchas congregaciones, lamentablemente iglesias cristianas, que están atribuyéndole a Satanás obras de la carne. Donde ellos están diciendo espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de idolatría, espíritu de seducción y un montón de otras cosas que no son nada más, como dice la Escritura, obras de la carne, obras de la naturaleza caída. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo a través, inspirado por el Espíritu Santo, aquí en la carta de Pablo, es que nosotros nos debemos entregar totalmente al Señor, tomar nuestra cruz todos los días. Y de ese momento nosotros estamos haciendo una adoración inteligente. Una adoración que realmente agrada a Dios. Porque veíamos que los judíos, por ejemplo, sacrificaban un montón de bueyes, vacas, etcétera, etcétera. Pero en un momento dado el Señor dice, ya no me interesa su sacrificio a ustedes. Porque ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ese era el problema. Y Cristo vino a cambiar el paradigma, llevando de las tradiciones humanas que estaban acostumbrados, de la apariencia, de todo es por fuera, pero nada de limpieza por dentro, sino que estaban bien talqueaditos, perfumaditos, los fariseos de la época con perfume francés, ¿verdad? Pero al final por dentro dice que estaban llenos de cadáveres, estaban podridos. Esa era la realidad. No tenían un sacrificio honrado, un sacrificio honesto, porque estos
santurrones estaban dedicados al perfeccionamiento de la hipocresía. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso no cambió hace 2000 años. Sigue hoy en día lo mismo. En donde las personas van a las iglesias porque es su púlpito, es su lugar de donde está demostrando su religiosidad, está demostrando, ¿verdad?, por fuera, pero su corazón. La vez pasada estábamos escuchando una grabación de una persona que le conocemos perfectamente y vociferaba y hablaba de Cristo, y vos decís, pero Dios mío, esta persona es tremenda. Cuando lo escuchamos hablar, cuando lo escuchamos y decir, y alabar al Señor y llevar supuestamente a la gente a la adoración, pero sabemos cómo es su andar, su actuar en su vida privada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el culto racional e inteligente, aquel que agrada a Dios, es aquel que tiene entrega total. Esto no es perfección, hermano. Esto es perfeccionamiento, y el perfeccionamiento duele. Amén. Duele. Esto no es algo que va a pasar de un día para otro, sino que nosotros estamos siendo perfeccionados, dice la palabra, de gloria en gloria. De gloria en gloria. Estamos viendo cómo el Señor va cambiando, estamos teniendo frutos, pero en el proceso vamos a ser, hermanos, vamos a ser quebrantados, vamos a ser dolidos, porque es un sacrificio, amén. Es un sacrificio de alabanza. Anteriormente en la religión, ¿qué hacíamos? Alabábamos por obligación o para mostrarnos. Hoy en día ya nos ofende, ¿verdad? Nos duele ofenderle a Dios. Es diferente, hermano. Duele, nos constriñe, nos aflige cuando estamos haciendo cosas que al Señor le desagrada. Cuando estamos pensando cosas que al Señor le desagrada. Anteriormente, que no me vea el pastor, que no me vea el hermano fulano. No querer ver justo acá en nuestra mesa y justo pasa un hermano, ¿verdad? Antes era así. ¿O sigue siendo así? No, ¿verdad? Ya no. Ahora ya es diferente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos al Romanos capítulo 12, el verso 2. Pasando un poquito y sigamos con esto. Y dice, y. Esta es una palabra muy importante porque estamos hablando de la adoración de nosotros mismos, pero también hay cosas más que está diciendo Pablo. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Wow, hermano, acá hay tanto, hermano, que escarbar. Hay muchísimo. Entonces, ¿hay cristianos verdaderos, hermano, que se adaptan a las costumbres de este mundo? Pregunto. Sí, hermano. Hay gente que son conformistas y nos están renovando por medio de la palabra y quedan ahí. Sin embargo, cuando nosotros estamos siendo transformados, nuestra mente, ¿y cómo nuestra mente va a ser transformada? Cuando nosotros permitimos que la verdad de Dios, su palabra, empiece a entrar en nosotros. En ese momento, hermano, ustedes se van a dar cuenta que nuestras actitudes van todo conforme a la Escritura. Nuestro andar, eso no, porque no es conforme a la palabra. Voy a hacer algo, no, esto no le va a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo transformados, saliendo de ese molde del mundo en donde las personas ordinarias, común y corriente, están siguiendo una corriente de maldad, una corriente inteligente conforme al príncipe de la potestad del aire. Amén. Entonces dice la palabra que nosotros no debemos conformarnos. Amén. ¿Qué quiere decir conformarnos? Que no seamos cómplices de este mundo. Porque, hermano, nosotros ya fuimos redimidos. Él ya transformó nuestro interior o nuestro yo. Ya Él ha redimido. Lo que falta redimir es
nuestra naturaleza caída que todavía está, que este cuerpo, que mora en este cuerpo. Entonces, cuando nosotros seamos transformados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojo, saldremos, hermanos, en victoria, en gloria, dice su palabra, y ya seremos perfectos. Por eso Pablo dice, no es que yo ya lo he alcanzado. No, hermano, el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, él decía, yo todavía no alcancé, hermano. Yo todavía no alcancé, porque falta, hermano, que nosotros asumamos una expresión externa ante los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tengamos convicción, que nosotros no cedamos, o como Pablo está diciendo aquí y dando alusión a ponernos un disfraz ante el mundo para caer bien al mundo. Porque, hermano, para adaptarnos a la gente, para que la gente nos acepte, nosotros usamos disfraces. Ese no es nuestro verdadero yo. Entonces nosotros empezamos y ellos te empiezan a hablar de cosas y nos vamos envolviendo en las conversaciones del mundo, y cuanto menos vos te diste cuenta, vos ya estás hablando con ellos, compartiendo con ellos, comiendo la chanchería de ellos. Porque, hermanos, si nosotros empezamos a compartir la palabra y somos lo que realmente somos, ¿qué va a pasar, hermano? La gente se va. Y no queremos nosotros muchas veces con nuestro relacionamiento con las personas que esa amistad o qué sé yo se rompe, ¿verdad? Y duele, hermano, decir soy pastor, soy hermano, soy de una congregación, porque la gente huye de eso, huye. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que asumir quiénes somos ante los demás, afuera, amén. Entonces eso es realmente, porque de nosotros depende, hermano, que el reflejo de nuestro interior pueda brillar afuera. Nosotros podemos, hermano, porque eso depende de nosotros. Que nosotros seamos una luz en medio de tanta oscuridad, hermano, porque Cristo está en nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que reflejar. Entonces, hermano, dice la palabra ahí, este siglo. Está hablando, hermano, aquí de este tiempo. Pablo está diciendo de este momento en donde hay un rey que gobierna y que tiene una jerarquía. Y Jesucristo dijo, es el príncipe de este siglo, que lo llamó a Satanás, que es el Dios de este siglo, que opera, como dije recién, en las potestades, ¿verdad? Y él está llevando a multitudes, no solamente camino al infierno, sino en una vida de pecado, en una vida de oscuridad, de ceguera. Y ahí es en ese momento en donde yo, como cristiano, debo tomar una actitud de reflejar a Cristo. De reflejar y de mostrar y de alumbrar, no apagar. No es que apagamos la luz, ¿verdad? Sino que nos encerramos nosotros, nos ponemos, ¿qué cosa? Es lo mismo que agarramos una lámpara y le ponemos, ¿qué cosa? Una frazadita encima. Y no alumbra, ¿verdad? Entonces, hermano, Pablo está diciendo eso. Entonces, hermano, la palabra siglo es el mundo, es la era, es el tiempo hoy en día, hermano, que predomina en este sistema, hermano, perverso, en este sistema, hermano, de creencias y valores que están totalmente pervertidos y que van en contra de la persona de Cristo y de su palabra. Amén. Entonces, hermano, ese es el mundo que nosotros tenemos, está conformado conforme a este pensamiento. Amén. Las conversaciones, las vestimentas, el estilo de vida es todo conforme a este siglo. Todo es conforme. Entonces, Pablo nos está diciendo a nosotros, ustedes sean diferentes. En su forma de hablar, en su forma de expresarse, sean diferentes. Y nosotros estamos hablando con mi señora hoy. A nosotros nos cuesta mucho tener amigos impíos. En serio les digo. Porque ellos constantemente están con su
con su, dije mal la palabra, no pueden, hermano, y huyen, hermano, no, tranquilo, no hay problema, disculpame, no pueden. Y nosotros tenemos la persona, ¿verdad?, de Cristo. No es que nosotros seamos santos o que seamos perfectos, sino que nosotros representamos a Cristo, que es diferente. Representamos a la santidad de Dios. Pero si nosotros entramos y nos acomodamos y somos igual que ellos, conversamos de las mismas cosas, ¿para qué? Para que nos acepten. Hermano, dice Pablo que nosotros estamos escondiendo, estamos poniendo una máscara para querer adaptarnos. Amén. Entonces, ese mundo, hermano, es contrario a nuestro mundo. Ese mundo es hostil y enemigo al mundo al cual nosotros fuimos llamados. Amén. Ese mundo es de Satanás. Y él opera en sinfines de gentes y de personas y de corrientes de pensamientos. 2 Corintios capítulo 4, el verso 4. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos están cegados, ellos están ciegos y no pueden ver, no pueden ver. Entonces Pablo está diciendo transformados, transformados. Entonces la palabra transformados quiere decir metamorfosis. No sé, nosotros veíamos antes la serie de Power Rangers, antes de metamorfosis, escuchábamos antes. Nosotros que ya somos viejos allá de la época de los 90, ¿verdad? Yo soy más joven, ¿verdad? Pero Martín ya es de la época ya no había tele en esa época, ¿verdad? Y entonces nosotros, hermanos, veíamos que dice ahí la palabra metamorfosis, hermano. Y eso quiere decir, hermano, un cambio de apariencia. Un cambio de apariencia. Y yo le había comentado una vez en otro estudio de que el mundano no puede aparentar otra cosa, porque él es mundano. ¿Qué dice? Pedro habla de la puerca lavada, del chancho, del cerdo, que se lava, vos le agarrás, le pintás, le bañás, ¿y qué pasa? Le soltás, se va de nuevo al barro, porque no tiene otra naturaleza. Amén. Ahora nosotros que hemos sido redimidos, el cristiano tiene la capacidad de ponerse una máscara. Increíble. Nosotros sí podemos aparentar nuestra vieja naturaleza. Amén. No es que nosotros tengamos otra naturaleza, pero Pablo está diciendo, vos te puedes poner una máscara y te puedes conformar y quedarte adaptado para ser aceptado y qué sé yo, etcétera, etcétera, viviendo conforme a qué, al pensamiento de este siglo. Pero el Señor nos ha redimido con un propósito de ser, ¿qué cosa? Santos. Y esa palabra santo quiere decir apartado, quiere decir diferente, quiere decir, hermanos, eso no quiere decir que nosotros tenemos que apartarnos de nuestros amigos que sean mundanos, qué sé yo, nuestros parientes. No. Estamos hablando, hermanos, de que nosotros asumamos nuestra identidad como cristianos. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese momento. No tengamos miedo de hablar de Cristo. No tengamos miedo de que nos rechacen por ser cristianos, porque nosotros somos el único medio que esas personas tienen para oír la palabra. Amén. Porque si nosotros callamos y si nosotros nos adaptamos como ellos, ¿cómo ellos van a saber el Evangelio? No hay forma. Porque al Señor le plació que las personas sean salvas por medio de la predicación. Entonces es importante, y una vez estábamos hablando con el hermano Aldo, ¿verdad? Justamente me estaba contando el tema de su trabajo, y él me estaba diciendo, le está diciendo a un compañero, yo no puedo hacer lo que ustedes hacen, porque yo cuando te predique vos no vas a aceptar lo que yo te digo. Es verdad. Pero si nosotros no vamos y compartimos lo que ellos, porque podemos hacer, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Algunos dicen, no me hace nada una latita de cerveza, no me hace nada, no. Hermano,
Nosotros debemos cuidar nuestro testimonio de vida. Tenemos que cuidar nuestro testimonio de vida. Tenemos que saber, hermano, de que la santidad de Cristo está por tu frente. Nosotros representamos a Cristo. Amén. La palabra del Señor dice que por culpa de los falsos profetas y los falsos maestros de este tiempo, estaban hablando, el camino del Señor será blasfemado. Vean cómo personas que se han infiltrado en la iglesia, que representan a Cristo, por causa de ellos, el camino del Señor está siendo blasfemado. Entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Nos pondremos la máscara para aparentar ser del mundo, para ser igual que ellos, o haremos la diferencia? Amén. ¿El camino del Señor será blasfemado por nuestra culpa? ¿Será tropezado por nuestra culpa? ¿O asumiremos nuestra actitud de cristiano? Amén. Y no temamos al mundo, no temamos a los hombres. Amén. Sino como le dijo Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Amén. Entonces dice, Mateo, por ejemplo, usa la misma palabra de la palabra metamorfosis que estábamos escuchando, que es la transfiguración. Cuando Jesús va al monte, vamos a leer Mateo capítulo 17, el verso 2. Y allí se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Amén. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó ahí? Que dejó de lado Cristo temporalmente su naturaleza humana y apareció lo que Él es. Pero Él es, ¿verdad? Claro, pero se vio lo que es real, su gloria, su poder, se vio en ese momento. Y asimismo nosotros, hermano, debemos también transformarnos. Debemos tener, hermano, ese cambio de actitud, ese cambio de apariencia externa. Entonces, vemos que Cristo manifestó esa transformación en forma leve, en forma limitada, hermano, pero lo que Pablo está usando esa misma palabra griega para decirnos a nosotros, sacá y exhibí, mostrar la luz que está en ti. Amén. Está mostrando de esa manera, hermano, que nosotros, a través de nuestra conducta, que no solamente la está mirando la gente, amén, que la está mirando la gente, sino que Hebreo dice, tenemos una nube de testigos que no vemos, que están ahí viendo lo que estamos haciendo en el baño, lo que estamos haciendo en la pieza, lo que estamos haciendo en la calle, lo que estamos haciendo cuando estamos manejando. Hay una nube de testigos, amén. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? Amén. Entonces, hermano, esa práctica diaria del verdadero creyente debe, hermano, impactar. Y sabemos que eso va a tener un resultado quizá positivo o negativo. Amén. Pero nosotros fuimos llamados a eso y no podemos negar lo nuestro. Efesios capítulo 5, el verso 18 dice, no se emborrachen con vino, la cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo, lo que yo le estaba hablando. Hay algunos que se emborrachan, salen a tomar y dicen, no, yo no afecta y qué sé yo, ¿verdad? Hay gente que hace. Pero hermano, nosotros debemos saber que estamos portando a Cristo. Y ahí dice la palabra, también Pablo decía, renuévense en su entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento. Y eso, hermano, solamente. Hoy somos tercos, pero antes éramos más tercos. Hoy quizás somos ignorantes, pero antes éramos peor. Pero ¿cómo nosotros logramos, hermano, esa transformación? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nos transformó el entendimiento. Hoy entendemos muchas cosas que antes no entendíamos. Y a veces nos juntamos entre los hermanos y nos reímos de las cosas que antes hacíamos en la otra religión, ¿verdad? Y pasaba eso, hermano. Pero el Señor sigue trabajando, hermano, de acuerdo
al poder, ¿verdad?, que está ilimitado en el Espíritu Santo, hermano, que está en nosotros, y cambia nuestra manera de pensar. Pero, ¿cómo va cambiando el Espíritu Santo? Voy caminando por la calle y recibo una descarga eléctrica ahí y cambia mi forma de pensar, o orando, o yendo al monte, no sé, ¿verdad? Hoy la gente está buscando recetas milagrosas. Todo proviene, hermano, del estudio de la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, hermano, ahí cambia nuestra manera de pensar, de tener un ídolo que se llama Jesús, a tener en la mente y en el corazón al Cristo bíblico. Es totalmente diferente, ¿verdad? Que a veces nos lleva a pensar, porque yo cuando empecé a leer bien la Biblia, ¿verdad? Me di cuenta que Cristo no se comportaba como cristiano, en alguna parte, ¿verdad? Como mi cristianismo, ¿verdad? Que yo creía que era todo paz y amor y así. No, hermano. Totalmente diferente el Cristo de la Biblia que se presenta hoy en día, a la cual se ofrece hoy en día. Amén. Entonces, cuando nosotros no solamente estudiamos la Escritura, ¿qué hay más? Hay un proceso más que tenemos que hacer al estudiar la Escritura. Meditarla, rumearla como hacen las vacas. No solamente estudiar, sino que tenemos que, hermano, ahí estar, hermano, meditando constantemente en la Escritura y luego ponerla en práctica. Amén. Ponerla en práctica, en las pruebas, en las dificultades. No hay error. Ahí, hermano, no hay error cuando nosotros ponemos la palabra del Señor en primer lugar. En Salmo capítulo 119, el verso 11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Tenemos problemas con pecado oculto, hermano. Tenemos problemas con pecados que nos cuesta, hermano, atesorar la Escritura. Eso dice la palabra. El remedio para el pecado no es volvernos un monje medieval de los 1600, irnos a una cueva y privarnos de salir en la superficie. No, hermano, es atesorar su palabra. Y acá el rey David decía: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Amén. La palabra de Dios no solamente es el arma para luchar contra el pecado, sino también contra Satanás. Porque lo que Satanás busca hoy en día a través de su arma principal, que es el engaño, es desacreditar la Escritura. Miren, hermano, a su alrededor. Gente, hermano, que han dejado de lado la Escritura y se han ido a experiencias sobrenaturales, a la unción y un montón de otras cosas más, hermano, que hoy en día van camino a una eternidad sin Cristo. Creyendo en cosas, hermano, que no están en la Escritura, ¿verdad? Luchando contra Satanás por la sangre de Cristo. Pero la forma eficaz de que nosotros podamos luchar contra Satanás es a través de la palabra. Eso lo vimos. ¿Qué pasó con Eva? Dudó de las Escrituras. ¿Qué pasó con Cristo? Se afianzó en la Escritura. Escrito está, escrito está, escrito está. Dice que Satanás se apartó de él. Y dice la palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero resistir al diablo no es encerrarte en tu cuarto de guerra. Resistir al diablo, hermano, es escudriñando la Escritura. Porque la palabra, hermano, es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos resistir. Amén. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, el verso 28 dice: nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos presentar a un Cristo bíblico. ¿Yo puedo presentar a un Cristo falso? Sí puedo. Sí puedo. Hoy se está vendiendo eso. Hasta estampa de Cristo hay. Sí, vamos a ir en ese sentido. Amén. Pero cuando yo estoy, hermano, munido de la Escritura,
yo puedo presentar, hermano, a un Cristo bíblico. Colosenses 3:10 dice, y sean revestidos de la nueva naturaleza. La naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen de que lo creó hasta el pleno conocimiento. Entonces, nos vamos renovando por medio de la Escritura, el Espíritu Santo, y estamos siendo ¿qué? Vestidos, porque no podemos cambiar nuestro yo. Nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Que ya está, nuestra naturaleza caída, que va a ser redimido cuando morimos, o venga la trompeta, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos revestirnos, como dice la palabra, hermano, de esa nueva naturaleza que está dentro de nosotros, que ya está redimida por medio de la palabra. Nosotros, los verdaderos cristianos, podemos hacer esto. A otros no le pidamos, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos. O sea que no hay excusa. Colosenses capítulo 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instruyéndose, exhortándose uno a otro con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con gratitud de corazón. Amén. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna verdad, si hay algo que admirar, piensen en ello. Ocupen su mente en las promesas de Dios. ¿Saben, hermano? Hay momentos que nos viene ese desánimo. Yo le digo, hermano, nos viene ese, pero de repente empezamos a meditar en las promesas. Empezamos, esto se acaba. Cristo viene, amén. Cristo viene. Yo estoy en la mesa. Y ahí, pero ¿qué pasa? Yo estoy meditando en las promesas de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si estamos tristes, cantemos, pongamos alabanza ahí, llenemos nuestra casa de música y adoremos, alabemos al Señor. Amén. Si estamos un poco afligidos, echemos una oración. Busquémosle a Él, busquemos su rostro. A veces estamos un poco agitados, qué sé yo, un poco desesperanzados. Amén. Nosotros tenemos lo que el mundo no tiene. Tenemos esperanza. Amén. Y dice la palabra que no seremos avergonzados. No seremos avergonzados, hermano. Amén. Entonces, hermano, nosotros debemos entender que la mente renovada es aquella que está saturada de la palabra. Hasta que nos sature la palabra, tenemos que estar ahí, meditando en ella. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestra mente, el Espíritu Santo utiliza ese recurso que nosotros tenemos, hermano, para nuestro provecho. Él nos hace recordar, Él nos suele pasar con mi esposa de que vemos una situación y el Señor nos da la misma palabra. Yo pensé justo en esa palabra. ¿Por qué? Porque Él va usando lo que vos tenés, ¿verdad? Él no te va a dar, el Señor me dio una revelación nueva, ¿verdad? Vino un ángel y me dijo, esta es la Biblia. ¿Qué pasa? José Smith, Mohamed y otros que le aparecieron ángeles, hermano, ellos no tenían la palabra de verdad, no estaban arraigados en la Escritura, ¿verdad? Y vino Satanás, hermano, se le apareció como ángel de luz y se lo metió en el bolsillo. Pero cuando nosotros estamos ahí, hermano, llenos de la palabra del Señor, vamos a estar fundamentados y no ser llevados, dice la palabra, por todo viento de doctrina. Amén. Sino que vamos a estar arraigados. Y dice la palabra buena, agradable y perfecta. Porque, hermano, una vida de santidad y principalmente nuestra buena conciencia. Porque lo que pasa, hermano, que cuando nosotros pecamos, no es que el Espíritu Santo nos deja y se va, no, pero se altera una relación ahí con el Señor. Pero cuando nosotros, hermano, estamos en la palabra, vivimos con un corazón contrito, humillado delante del Señor, en santidad, como el Señor aprueba, hermano, enfrentamos diferente la vida.
enfrentamos diferente. Y no estamos mirando en el hombre. ¿Qué me puede dar fulano? ¿Qué puede hacer por mí fulano? No, fulano hizo esto, fulano no hizo. Nosotros estamos descansando ¿en quién? En aquel. En aquel que no defrauda. El hombre defrauda. Yo les puedo defraudar a cada uno de ustedes. Ustedes me pueden defraudar a mí. Pero el Señor no defrauda a nadie. Él está con nosotros. Amén. Y eso es, hermano, una relación de sacrificio agradable a Dios. Una adoración que sale por dentro, conforme a la voluntad de Dios. Amén. No es como dicen hoy en día, para adorar al Señor tenés que entrar ¿qué? Con tu Biblia a la iglesia y con una chequera. No, hermano. Para adorar al Señor, esta es la manera. Esta es la manera. Lo demás no llega ni al techo. Queremos adorarle al Señor, entreguémonos totalmente a Él y vivamos una vida, hermano, disciplinada. Porque tenemos que disciplinar. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que leer la palabra. No conformarnos, como dije la vez pasada, con lo que hay sábado y domingo nomás. Tenemos que todos los días estar escuchando prédicas. Hermano, cambia nuestro punto de vista. Cambia totalmente. Amén. Entonces, hermano, lo que la palabra del Señor está diciendo ahí, agradable y perfecta, hermano, está hablando de la pureza mismo de Cristo, que no era ni comparable con los sacrificios que habían hecho los animales. Porque Cristo era, ¿qué cosa? Perfecto. Para que una vaca o un animal pueda ser sacrificado, los rabinos agarraban una lupa y miraban y buscaban un pelo blanco, no tenía que tener. No tenía que ser defectuoso. No tenía que tener ningún tipo de microorganismo, etcétera, etcétera. Tenía que ser perfecto. Y acá Pablo está hablando de eso. ¿Verdad? Sea buena, agradable y perfecta. Porque está hablando que esto no es la perfección, pero que nosotros estamos siendo renovados, estamos siendo perfeccionados. Amén. Está hablando aquí de crecimiento espiritual. Está hablando de crecimiento. Y nosotros no vamos a crecer espiritualmente si no estamos llenos de la verdad de Dios. Necesitamos estar llenos de su verdad. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Como decía Pablo, y no se adapten a las costumbres de este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos están comprobando hoy en día cuál es la verdadera voluntad del Señor? Amén. Estamos comprobando, estamos degustando, como dice Pablo, de Dios, lo que es bueno y lo que es agradable. Ya dejamos de golpear el aire como antes, ¿verdad? O de trabajar al viento, sino que estamos, hermanos, siendo agradables al Señor, estamos siendo perfeccionados. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. A veces, Padre, no tenemos ganas, a veces, Señor, nos complica, pero sabemos, Padre, que tú pones en nosotros el querer y el hacer para que nosotros, Padre, podamos ser diligentes, que nosotros podamos, Señor, estudiar tu palabra, leer tu palabra, meditarla, Señor, y que nosotros pongamos en práctica todos estos conocimientos sabios, como dice tu palabra, para que nosotros tengamos una vida fructífera y que nosotros, Señor, podamos cumplir ese llamamiento que tú nos has hecho. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú no nos pides absolutamente nada que nosotros no podamos hacer, Señor. Tú nos capacitas, tú nos llenas, Señor, de conocimiento por medio de tu Espíritu Santo. Nos enseñas a nosotros, Padre, que somos débiles, que somos ignorantes, Señor, pero
por medio de tu paciencia, tú nos vas enseñando, capacitando, y te damos gracias, Señor, por las pruebas, que son el instrumento que tú utilizas para que nosotros, Señor, sigamos siendo perfeccionados, Señor, y que nosotros de esa manera podamos adorarte, porque sin eso no adoramos, Señor. Sin eso muchas veces, Padre, nos quedamos y nos dormimos en los laureles, Padre, y necesitamos de esas pruebas, de esas circunstancias, Señor, para que tú te manifiestes. Y te damos gracias, Señor, porque en todo tiempo vemos, Señor, que tú estás obrando en tu iglesia. Gracias, Señor, y como dice tu palabra, el que empezó la buena obra, la perfeccionará y la terminará. Y creemos en eso hasta que vengas. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.